Bueno, Kevin, estamos ahora para escucharte, para que nos presentes tu tema y lo puedas desarrollar. Te escuchamos. Gracias, estimado Sebastián. Bueno, yo les voy a presentar un poquito sobre la accesibilidad ya desde el punto de vista normativo. Entonces vamos a... Perfecto. Bueno, vamos a ir comentando algunos temas. Yo considero que es muy importante ir abordando algunos conceptos para posteriormente hablar ya la normativa internacional, qué es lo que aborda la normativa internacional, posteriormente cómo materializar esta normativa en los estados y algunas ayudas técnicas que yo he escogido al grupo de personas con discapacidad visual, que es en el que yo he desenvuelto y he trabajado en los últimos años. Bueno, ¿qué es la accesibilidad? La accesibilidad tiene varios conceptos, pero se puede definir como la capacidad que tienen las personas para poder hacer uso, gozar, disponer de un determinado producto, servicio o bien, es decir, que pueda ser utilizado por todas las personas. Y este concepto se complementa con el concepto de accesibilidad universal, que es muy importante también abordarlo. ¿Por qué? Porque la accesibilidad universal se refiere a que todos los productos y servicios deben ser realizados, elaborados, para ser utilizados por todas las personas en igualdad de condiciones. Y esto también para las personas con diversidad funcional. El concepto de diseño universal, que ya lo decían también los compañeros panelistas, fue acuñado por el arquitecto americano Ron Macy. Y él decía que previo a elaborar un producto o un servicio, tienen que cumplirse ciertas medidas, de tal forma que este producto, esta edificación, no tenga que ser adaptada cuando ya se la diseñe. Es decir, tiene que cumplir con todos estos estándares de medidas para, ¿cuál es el objetivo principal? Garantizar que todas las personas accedan, disfruten. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Si yo no garantizo la accesibilidad, voy a incurrir en violentar y vulnerar el principio de no discriminación consagrado en algunos tratados internacionales. Entonces es muy importante que se garantice para todos los servicios públicos la accesibilidad. Pero no solamente esto, sino también debemos hablar de usabilidad. La usabilidad es una condición suficiente, pero no es la condición total e íntegra para que se garantice la accesibilidad. Y esto lo voy a ilustrar con un ejemplo. Supongamos que vamos a tener un ascensor en un centro educativo para personas invidentes. Muy bien, la persona lo va a poder utilizar, va a poder hacer el uso, va a poder, digamos, de un edificio de 20 pisos. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? La persona invidente va a entrar en el ascensor, pero no va a saber en qué piso está, no va a saber si es que está en el piso 13, en el piso 15, en el piso 20, porque no le hablan, tampoco no va a saber cómo ubicar el piso al que quiere ir. Entonces, claro, la usabilidad está garantizada porque está haciendo uso de esto, pero no es accesible. Entonces, la usabilidad es importante, sí, pero también se requiere la accesibilidad universal. Entonces, ahí sí colocamos la señalética braille para que pueda marcar los pisos, vamos a marcar el audio también, hablando en qué piso está. Entonces, así garantizamos esto, que es muy importante. Y ahora, si hablamos de un enfoque, ¿en qué se habla? Discapacidad o diversidad funcional. Y esto es un concepto muy importante. Cuando hablamos de discapacidad, según la convención, nos dice que hay varias definiciones, primero. Segundo, es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre la persona con discapacidad, ya sea sensorial, física o auditiva,
y las barreras que impone la sociedad, barreras arquitectónicas, de acceso a la información, actitudinales. Es decir, el problema son las barreras. Pero ahora viene el nuevo enfoque y el nuevo modelo, que es de diversidad funcional. Partamos desde el concepto literal. Discapacidad se refiere a que la persona está incapacitada para algo. Pero si yo a este término lo digo diversidad funcional, quiere decir que, por ejemplo, una persona invidente no va a poder mirar, pero va a poder utilizar los otros sentidos para realizar con autonomía todas las actividades diarias de la vida. Es decir, con el oído, con el gusto, con el olfato. Bueno, va a poder realizar todas sus actividades reemplazando a la visión con sus otros sentidos. Y esto es importante y es fundamental para poder abordar a este grupo, ya que el concepto de diversidad funcional me brinda mayores enfoques, una nueva visión, una nueva perspectiva de poder entender, porque lamentablemente la discriminación comienza desde el mal uso del lenguaje. Cuando yo uso un lenguaje positivo, estoy garantizando accesibilidad y estoy garantizando sociedades más inclusivas. Aquí tenemos algunas de las principales normas, pero esto lo vamos para ir analizando más acá. Ya, este nombrecito es un poco largo, ¿no? Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las personas con discapacidad. Terrible este concepto, muy largo esta convención, pero es muy importante porque fue elaborada, expedida en 1999 y ratificada por los estados en Guatemala. Esto ya depende de cada estado cuando la haya ratificado. Pero ¿por qué hago mención a este instrumento? Primero, porque es vinculante para toda la región. Es el primero. Y segundo, porque, como les decía yo ya en diapositivas anteriores, si yo no garantizo la accesibilidad, estoy incurriendo en la discriminación. Y precisamente esta convención nos dice que no se debe discriminar. Primero define a la discriminación por motivos de discapacidad, diciendo que es cuando una persona con discapacidad, ya sea que la haya adquirido o permanente, hayan medidas que imposibiliten que la persona pueda ejercer sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones. Y luego nos dice: los estados partes deberán promover políticas y medidas educativas, sociales, para poder eliminar la discriminación. ¿Cuál es la particularidad aquí? Que todavía esta convención nos habla de prevenir discapacidades prevenibles, y también nos habla de el enfoque médico o rehabilitador, lo cual todavía es un poco un avance, no es un avance, sino todavía es una de los enfoques. Pero aquí tenemos a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esta convención sí es muy importante, la de 2006, porque primero nos dice que la discriminación, el principio de no discriminación, ya lo consagra como una guía, como un principio rector de la norma. Y luego la accesibilidad también es un principio fundamental. Esta convención ya no utiliza el enfoque rehabilitador o médico, sino el enfoque de derechos humanos y autonomía. Y esto es importante porque las personas con diversidad funcional no necesitamos ser vistos con lástima, sino con autonomía, porque somos iguales. Y aquí ya se regulan el ámbito educativo, el ámbito laboral, ya se regulan algunos. En la accesibilidad, bueno, los compañeros ya nombraron el artículo 9, y ahí nos dice primero que la accesibilidad se debe garantizar medidas para los servicios públicos, en la eliminación de barreras, pero también hay algo que es importante y dice la conciencia social. Y esto es fundamental, porque de nada me sirve tener todas las sociedades accesibles, con medidas, con ascensores inclusivos, con rampas, si las personas no van a tomar conciencia. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en los centros, en algunos lugares donde colocamos señalética?
se quitaban porque decían las personas que estos son stickers, nos decían, ¿no? En unos proyectos que hicimos de por colocar ascensores, cinta Dimo en los ascensores para personas no videntes, fue un proyecto que nació acá en Ecuador. Entonces muchos lo sacaban, y eso es lo que necesitamos, conciencia social. Y luego esto lo complemento con la observación general 2 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta observación es fundamental, expedida en el año 2014, y nos dice algo muy real. Primero nos dice, la accesibilidad es una cuestión fundamental, y esto es muy cierto porque de alguna forma lo quiero plantear con un ejemplo, y me atrevo a decir, a mi juicio, que si es que yo no garantizo la accesibilidad, podría dar lugar a vulneraciones a otros derechos fundamentales. Hablemos de la educación. Digamos que una persona con discapacidad va a acceder a un centro educativo. Yo soy rector de este centro. Pero primero a esa persona sí le acepto que estudie, pero no le garantizo medidas de accesibilidad. Es decir, no le garantizo el espacio físico, no le coloco medidas adaptadas, no le coloco rampas, le coloco graderíos chuecos, obstáculos, y entonces la persona no va a poder ingresar. Y luego en la tecnología, mis plataformas no las adapto, las hago muy visuales, no pongo las adaptaciones correspondientes, no le doy equipos tecnológicos. Esta persona va a terminar desertando, no va a tener un aprendizaje óptimo. Entonces, vulneré la accesibilidad, vulneré el derecho a la educación y, consecuentemente, el principio de no discriminación. Entonces, esto que dice la observación es muy importante, es fundamental. Luego les dice a los estados, tener medidas de carácter legislativo que contemplen la accesibilidad. Y por último, revisar si estas normativas no son discriminatorias. Es decir, debe haber un monitoreo. Y ahí hay una sentencia, por ejemplo, es el caso Takacs versus Hungría, que es vinculante porque es un dictamen del comité, en el tema de los servicios financieros para personas con discapacidad visual. Y ahí dice, no solamente los estados deben prestar las medidas accesibles para los servicios públicos, también las entidades privadas, digamos un banco privado, también debe hacer medidas de accesibilidad porque está prestando servicios públicos. Es esencial que se garantice, tanto del Estado como de las empresas privadas, la accesibilidad en la prestación de los servicios públicos. Y entonces, eso es un problema aquí en Ecuador, por ejemplo, todavía, y lo tengo que decir con mucha pena, en mi país se menciona el enfoque de médico rehabilitador. Tenemos, sí, el articulado que nos habla sobre accesibilidad, pero, y ahí sí les invito a todas las personas que nos están mirando en sus distintos países, el Comité de Derechos de las Personas con Diversidad Funcional realiza informes sobre el estado de la convención, la aplicación en todos los estados. A Ecuador le llama la atención y le dice, en accesibilidad, ustedes no tienen medidas y planes de accesibilidad. Ecuador no ha desarrollado y no ha trabajado. Eso es lo que le dice en el caso de mi país. Entonces yo les invito a todos, y esto lamentablemente los gobiernos no lo publican. Hay el informe para Argentina, hay el informe para Colombia, hay el informe para México, y esto no lo publican, y es ahí sí nuestro deber poder buscar estos informes y difundirlos, porque solo así vamos a saber la situación que está pasando cada país. Es muy importante. Y bueno, luego de hablar ya de toda la normativa que tenemos, no podemos dejarla en letra muerta, porque lamentablemente en nuestra querida Latinoamérica, desde las normas constitucionales, se las realiza tan bien que pareciera que vivimos en un paraíso, ¿no? Desde el punto de vista teórico. Pero desde el punto de vista ya práctico es pobre. La aplicación es, por último, mediana. Y eso pasa en muchos de los países. Tal vez ya, la normativa debe ser en base al enfoque de la Convención de Autonomía y Derechos Humanos. Si yo tengo ya esa normativa, tengo que ya materializarla. ¿Cómo materializo esta normativa? Por medio de políticas públicas. Y en el proceso de formulación, implementación, desarrollo, evaluación y monitoreo de la política pública, deben estar presentes las personas con diversidad funcional de los diferentes grupos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Ecuador? Que aquí solamente se coge a un grupo, a unas determinadas organizaciones sociales, el Consejo del CONADIS,
y ellos dicen, ustedes díganme qué políticas hago. Y entonces, al final, terminan presentando otras personas con discapacidad, acciones de protección, acciones constitucionales, porque esas políticas son discriminatorias, no son inclusivas y son contrarias a la convención. Entonces, estos procesos de veeduría, de participación, de empoderamiento, debe ser para todas las personas, para que allí sí podamos tener una política plenamente inclusiva en las sociedades. Y bueno, aquí algunas de las medidas que yo he puesto en personas con discapacidad visual, bueno, los compañeros ya le han hablado, tenemos para la movilidad el bastón blanco, el aplicativo Lazarillo, ¿no? Porque la tecnología nos permite precisamente esto, estar en igualdad de condiciones. Aquel que diga que la tecnología no me garantiza o no permite o no debe usarse, estaría errado porque esto es lo que nos ayuda a estar en igualdad de condiciones. Entonces tenemos aquí el lazarillo, pisos podotráctiles, ascensores con audio, semáforos con vibración. En el tema tecnológico tenemos lectores de pantalla, tenemos algunos aplicativos para las actividades de la vida diaria, como el lector de dinero, como aquellas aplicaciones que reconocen formatos accesibles del OCR. ¿Esto qué hace? Que, por ejemplo, una persona en el trabajo sea autónoma. Eso es el fin último de estas medidas. Y entonces, ¿qué pasa al público que nos ve? La normativa internacional todavía aborda el término discapacidad. Es nuestro deber poder emprender acciones para que se cambie a diversidad funcional. Esa es una de las tareas pendientes y de los compromisos que debemos hacernos. Porque una vez que tengo estos términos y una vez que garantizo la accesibilidad, lo que estoy yo garantizando y lo que estoy diciéndole a las sociedades, esto no es un trabajo solo de los estados, porque a veces dicen solo el estado es responsable, somos todos. Lo que quiero garantizar con esto es el respeto de algo que es muy importante para todo ser humano y es el respeto de la dignidad humana. El momento que yo respeto la dignidad humana y les trato a todas las personas con los mismos derechos y obligaciones, estoy garantizando su plena accesibilidad, su plena participación. Pues con esto concluyo mi intervención, esperando que les haya dado un breve bosquejo. Hay mucho que hablar sobre accesibilidad, dependiendo, ¿no?, de los países, hay muchas cosas, pero he tratado de ser lo más general, lo más breve, y decirles que la normativa existe y ahora solo hay que aplicarla. Muchas Es gracias. muy interesante. Muchas gracias, Kevin. Es muy interesante lo que planteas y es muy cierto, yo como abogado, y coincido con vos, que tenemos legislación realmente en Latinoamérica de países ultramodernos, que si uno ve la legislación, dice, wow, en estos países no hay ningún problema en cuanto a las personas con discapacidad, no tienen ningún tema de accesibilidad al medio físico, en la parte informática. Ahora, como vos bien lo planteas, la ley dice una cosa y la realidad dice otra. Yo te quiero preguntar, para que le puedas comentar a todas las personas que estén viendo esto en Latinoamérica y también en el mundo, cómo es la realidad desde tu perspectiva como persona usuaria con discapacidad y también como persona del derecho. En esos dos enfoques, ¿lo podrías por favor compartir? Bueno, la realidad es que las medidas se van implementando, ¿no? Como persona, y algo que yo decía en mi intervención, ¿no? Podemos tener muchísimas medidas de accesibilidad, pero desde mi realidad yo considero que primero, y vuelvo a abordar esto del empoderamiento y la participación. Y la participación tiene que darse en dos vías. Primero, desde los estados. Los estados deben garantizar estos diálogos. Había en Ecuador, por ejemplo, el tema de la silla vacía, pero debe ser más integral. Por ejemplo, aquí se está reformando ya la ley de discapacidades y no han participado todos los grupos. Y entonces por eso tenemos una mala política. Y en segundo término, algo que lamentablemente está muy metido en la concepción en Latinoamérica, es que el Estado es el que me tiene que dar, el Estado es el que me tiene que legislar, el Estado me tiene que otorgar y yo no debo mover un dedo poco más. Y eso está mal. Yo creo que las personas con diversidad funcional somos totalmente autónomas, independientes, y nosotros mismos
debemos de empezar a buscar, a hacer contacto, a tocar puertas en empresa pública y privada. Porque si solo dejamos a los estados, el Estado tiene muchos deberes. Y ese es el problema también. ¿Por qué no, como personas, tocamos puertas en la empresa privada para poder hacer proyectos, para poder hacer acciones? Y por medio de estas acciones, algunos nos van a rechazar. Sí, puede ser que digan, no, mi empresa tiene otro tipo de fines. Sí, puede ser. Pero hay también otros que son altruistas y que dicen, bueno, intentémoslo. Y de allí pueden salir buenos proyectos, de allí pueden salir muchísimas iniciativas. ¿Y por qué no pensar ya, si se puede, no, ahora trabajar con la empresa nacional, trabajemos con empresas extranjeras? De pronto, por ejemplo, en tecnología se me ocurre trabajar con Microsoft, ¿no? Ya en el ya un tema más global. Pero nosotros debemos hacer esto, no dejarlo a los estados. Porque si esperamos que el Estado me dé, que el Estado me provea, vamos a seguir en el mismo discurso. Entonces, me parece que es importante nosotros empoderarnos desde el proceso de elaboración de la ley, de la política. Es decir, solo así vamos a tener un mayor compromiso, una mayor unidad. Y en este punto yo aprovecho para decirle aquí, estimado Sebas, no solamente debemos trabajar con nuestros países. Latinoamérica, de México a Brasil, debemos buscar unirnos todos. Yo algún momento sueño con que acá se forme un foro. Otros grupos tienen un foro con su sede, con recursos. ¿Por qué no pensar en nosotros también tener un foro con una sede y que desde allí empecemos a promover políticas? Considero yo y pienso que si América Latina trabaja unida, con medidas mínimas, ya puede ser dependiendo de los recursos de cada país, pero digamos, de pronto en México se puede poner más, de pronto Colombia más, dependiendo, se me ocurre. Pero decirles a todos los países de Latinoamérica medidas mínimas de accesibilidad y que todos tengan las mismas, porque ¿qué pasa si una persona decide viajar de un país a otro? A veces puede que no sea la misma realidad. Entonces, en algo que hemos estado de acuerdo es en que necesitamos unidad. Y en varios de los foros hemos discutido esto con compañeros de otros países. Y es verdad, debemos unirnos y yo sueño con que tengamos a futuro una Latinoamérica unida, una Latinoamérica accesible que vea a las personas con diversidad funcional como una potencia y como seres humanos que pueden generar grandes aportes. Muchísimas gracias, coincido totalmente con vos. Y para ir cerrando tu participación en este Congreso Latinoamericano Transformarte, te pedimos, por favor, si me podés dar un consejo desde vos, desde personas, desde Kevin, a las personas como vos con discapacidad, a las personas sin discapacidad y también, ¿por qué no?, a los gobernantes que pueden estar escuchando. ¿Cuál sería tu consejo para todos ellos? Muchas gracias. Mi consejo es que debemos unirnos. Debemos trabajar sin intereses particulares, sino buscar el bien para todas las personas con diversidad funcional. Porque como digo, la discriminación no solo viene desde la ley, cuando se la incumple. La discriminación viene precisamente desde el uso del lenguaje positivo. Entonces yo lo que llamo es a la unidad, a que podamos trabajar desde todos los países, independientemente de a cuál pertenecemos, por la región. Y a los gobernantes decirles, es importante la participación nuestra, porque nosotros lo que queremos, lo que buscamos siempre, es luchar, salir adelante, ser personas con un proyecto de vida y que nuestra dignidad sea respetada. Precisamente el Congreso, y doy un agradecimiento aquí a los organizadores, es un ejemplo de lo que es hablar de inclusión, hacer inclusión, involucrar a las sociedades latinoamericanas. Porque desde esa forma nosotros estamos diciendo que estamos luchando y queremos buscar días mejores para poder construir una Latinoamérica totalmente renovada, inclusiva, que vea a las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones. ¿Y por qué no? Apoderémonos también de los gobiernos, apoderémonos de estos espacios para poder así seguir adelante. ¿Y por qué no soñar en ser una potencia? Lo vemos a Europa, que tiene sus medidas de accesibilidad y esto. Latinoamérica también tiene, y tiene muchísimo.
pero debemos comprometernos responsablemente a trabajar y a participar activamente. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Kevin. Y bueno, gracias, Kevin, gracias, Karen, gracias, Gabriel. Gracias por sus aportes, fueron totalmente valiosos. Nos han servido mucho para poder ir poniendo luz en algo que quizás no todos sabían. Gracias a todos por haber participado en este Congreso Latinoamericano Transformarte, donde la accesibilidad es un arte. Los invitamos a seguir participando. Y bueno, muchas gracias y hasta el próximo encuentro. Saludos para todos.